Bienvenidos a esta presentación explicativa. Vamos a ir directo al grano para desentrañar, con absoluto rigor técnico, cada uno de los 12 temas que componen la Unidad 1 del Derecho Constitucional. Aquí vamos a establecer esa base teórica ineludible que nos va a permitir no solo dominar la materia, sino comprender verdaderamente cómo se estructura y, sobre todo, cómo se le pone un límite al poder. Para organizarnos, este recorrido estructural se divide en 4 grandes bloques. Primero, la epistemología y teoría. Segundo, la anatomía y evolución. Tercero, la génesis histórica. Y cuarto, un análisis del poder ejecutivo comparado. Arrancamos entonces con el módulo A, epistemología y teoría constitucional. Siguiendo al reconocido tratadista Néstor Pedro Sagüés, podemos pensar en el derecho constitucional como la rama legal que básicamente le da la estructura al Estado. Su trabajo principal es dividir el poder político, limitarlo y, por supuesto, enunciar nuestros derechos personales, siempre respondiendo a una ideología concreta. Todo este andamiaje busca algo muy específico: racionalizar el poder y lograr la nomocracia. ¿Y qué es la nomocracia? Simple, el gobierno de la ley. Para que cualquier acto del Estado sea válido, tiene que salir de una regla que ya esté escrita. El objetivo final de todo esto no es solo fabricar leyes, sino someter definitivamente al propio Estado a esa ley. Ahora bien, para que esa nomocracia funcione y podamos aplicar el derecho en la vida real, necesitamos herramientas, ¿no? Ahí entran en juego 2 enfoques fundamentales que llamamos el método constitucional. Por un lado, tenemos el método inductivo. Este va de abajo hacia arriba, construye los grandes principios constitucionales partiendo de los hechos concretos y de la realidad jurídica de todos los días. Y por otro lado está el método deductivo, que hace exactamente lo contrario. Agarra las teorías generales que ya están preestablecidas y las usa para interpretar y resolver los casos específicos. Literalmente, estas son las 2 llaves maestras que hacen que el derecho tenga utilidad práctica. Y al momento de analizar la Constitución en su conjunto, nos topamos con un marco teórico brillante y absolutamente necesario: la teoría del trialismo. Esta doctrina nos advierte que es imposible entender el fenómeno jurídico si nos quedamos leyendo artículos de forma aislada. Nos exige integrar 3 dimensiones, como si fuera un trípode. Primero, la dimensión sociológica, que es la cruda realidad, los hechos y cómo se comporta realmente el poder. Segundo, la dimensión normológica, que es lo que todos conocemos, el texto escrito en sí. Y tercero, la dimensión diquelógica, que funciona como el gran faro de los valores, como la justicia. Quien ignore alguna de estas 3 patas, sencillamente se va a quedar a mitad de camino y no va a comprender la realidad constitucional completa. Pasamos ahora al módulo B, anatomía y evolución constitucional. Técnicamente hablando, la Constitución es el gran documento legal fundacional de un Estado. Es un texto escrito, es único y es orgánico. Pero su característica más importante es su supremacía jurídica. Tiene un rango superior sobre cualquier otra ley. Al ser un texto rígido, que deliberadamente cuesta mucho modificar, se asegura su propia supervivencia en la cima. Es la ley primaria, la gran regla del juego a la que absolutamente todas las demás leyes secundarias se tienen que subordinar de manera irrevocable. ¿No hay discusión ahí? Si nos asomamos al interior de este documento fundacional argentino, vamos a ver que su arquitectura está dividida de una forma muy clara en 3 partes. Primero, el preámbulo. Y ojo, no es un simple adorno literario para sonar bonito. Es el depositario de los grandes valores y metas de la nación, y tiene un valor jurídico innegable para guiar decisiones. Después viene la parte dogmática, que es el escudo de nuestras libertades, donde encontramos todas las declaraciones, derechos y garantías. Y finalmente, la parte orgánica. Este es el famoso derecho del poder. Es el manual de instrucciones que detalla milimétricamente qué pueden hacer las autoridades, tanto a nivel nacional como provincial. Claro que el contenido de todo esto no fue siempre de piedra, mutó y dio un giro monumental en nuestra historia. Es crucial entender 2 modelos distintos acá. Tenemos el constitucionalismo clásico, el de 1853, muy enfocado en el individualismo liberal, protegiendo al ciudadano frente al Estado y cuidando cosas como la propiedad y la libre contratación. Pero décadas más tarde entra en escena el constitucionalismo social. Y esto no fue un simple parche legal, fue un cambio de paradigma total.
Acá, gracias al artículo 14 bis, se reconoce al trabajador como un sujeto histórico de derechos, aparecen las garantías sindicales, y el Estado asume la obligación indelegable de meterse activamente a garantizar el bienestar social. Un cambio de 180 grados, la verdad. Lo que nos lleva al módulo C. Génesis histórica e influencias ideológicas. Hagamos un poco de memoria, porque nuestra génesis jurídica fue una verdadera reacción en cadena que arrancó al romperse el orden colonial en 1810. Esa caída de la legitimidad del virrey en el Cabildo Abierto del 22 de mayo disparó, en cuestión de 48 horas, las primeras normas de autogobierno, con el reglamento del 24 de mayo. Ese ímpetu no se detuvo ahí, fue agarrando fuerza institucional hasta desembocar en la Asamblea del año 13, que plantó la semilla de los derechos civiles en el territorio con medidas que, para la época, eran revolucionarias, como la libertad de vientres y la abolición de la Inquisición. Ahora, todos esos próceres y mentes revolucionarias no inventaron esto en el aire, estaban leyendo vorazmente lo que pasaba afuera. La gran influencia europea nos llega a través de la doctrina francesa, destacando la figura disruptiva de Jean-Jacques Rousseau. Su famosa teoría del contrato social inyectó en nuestra incipiente política una idea espectacular y radical. El poder no cae del cielo por mandato divino hacia un rey, no. El poder fluye desde abajo, reside en el pueblo, y es el pueblo el que decide delegarlo voluntariamente en sus autoridades. Pero si Francia nos dio el espíritu de la soberanía popular, Estados Unidos nos prestó el plano para armar el edificio, el vital principio de la división estricta de poderes, que venía del pensador Montesquieu, lo copiamos casi calcado del modelo norteamericano. Separar de manera tajante al poder ejecutivo, del legislativo y del judicial se convirtió en el mecanismo de relojería perfecto, un sistema de frenos y contrapesos que tenía un solo objetivo en mente: evitar a toda costa que alguien se convirtiera en un tirano. Llegamos así al último tramo de la unidad, el módulo D, Poder Ejecutivo Comparado. Y hablando de la influencia de Estados Unidos, hay que marcar una diferencia técnica que es absoluta y fundamental en la estructura del Poder Ejecutivo. En el modelo estadounidense, los famosos secretarios de Estado son delegados directos del presidente. El presidente norteamericano concentra y ejecuta el poder de forma completamente unipersonal. Pero en Argentina, la Constitución diseñó un régimen ministerial. Sí, el poder ejecutivo lo tiene el presidente, pero necesita obligatoriamente de sus ministros. Es así de tajante. Cualquier decreto o acto del presidente no tiene ninguna validez legal si no lleva el refrendo, es decir, la firma de acompañamiento del ministro del área correspondiente. Es un candado institucional interesantísimo. Para cerrar este análisis en profundidad de la unidad 1, donde repasamos epistemología, historia y estructura, me gustaría dejarles una pregunta académica para pensar y seguir debatiendo. ¿De qué manera creen que esas viejas matrices ideológicas que estallaron en 1810, cruzadas con la visión de las 3 dimensiones del realismo jurídico, siguen determinando hoy la forma en que los jueces y la sociedad interpretan nuestra Constitución Nacional? Es el gran desafío que nos deja el derecho vivo.